El futuro del Instituto Nacional de Colonización viene siendo tema de debate entre el gobierno y el Frente Amplio, pero también se discute dentro de la coalición multicolor. Ustedes recordarán, en las rendiciones de cuentas de los últimos 2 años, el Poder Ejecutivo planteó reasignaciones de recursos desde el Instituto de Colonización hacia otras áreas del Estado, lo que dio pie a una polémica sobre la viabilidad de ese organismo como herramienta para facilitar el acceso a la tierra. Bueno, en medio de esas discusiones, el Partido Independiente propuso examinar las políticas que ha seguido el Instituto Nacional de Colonización en las últimas décadas para después discutir sobre su continuidad. En un documento elaborado por un grupo técnico, los liderados por Pablo Mieres afirman que parece fuera de toda lógica discutir sobre el presupuesto del Instituto de Colonización o sobre su destino y eventuales cambios a su accionar institucional sin antes poner en blanco y negro una evaluación del impacto que han tenido sus acciones y los instrumentos utilizados. Según el Partido Independiente, sin esa evaluación, la continuidad del instituto sería para hacer más de lo mismo hecho en la última década, o peor aún, para hacer peor de lo mismo. ¿Qué alcance debería tener este estudio? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con 2 integrantes de ese grupo técnico agro del Partido Independiente. Estamos con los ingenieros agrónomos Carlos Mas y Carlos Sammarco. Así que Carlos, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos, primero, vamos a ubicar a los oyentes, en pocas palabras por lo menos, ¿qué es el Instituto Nacional de Colonización? Está cerca de los 75 años ya, ¿no? Sí, una edad, yo no me asusto de eso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tengo un poco más, pero la verdad que es un tramo de tiempo muy importante, yo diría excesivo, para que transcurra sin hacer evaluaciones intermedias. Digo, es algo que nos debe llamar la atención a todos. Cualquier empresa, cualquier institución, cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, cualquier cosa, ¿verdad? No puede estar ocupando además una posición tan importante y pretendiendo definir objetivos tan trascendentes sin hacer una puesta a punto, decir por dónde vamos a ver si tenemos que corregir el camino o si tenemos que apretar el acelerador por este lado. Muy evidente. Acá apareció un argumento más a favor del estudio. La antigüedad, el tiempo que ha pasado, el cambio de contexto, en fin. Pero, ¿en cuanto a qué es el Instituto de Colonización? Bueno, básicamente el instituto surgió, digamos, como una herramienta institucional, a través de una ley, que de alguna forma promoviera el acceso a la tierra por parte de productores que de alguna forma deseaban iniciar la actividad agropecuaria. Para eso el instituto compra tierras que después arrienda a los colonos. Arrienda a los colonos que pagan una renta. Una renta subsidiada. Es una renta que obviamente por una decisión de política, digamos, ha sido subsidiada. No es la renta de mercado, obviamente. Y bueno, y surgió en un contexto muy diferente, ¿no? Es decir, cuando en el país, a diferencia de lo que hoy puede suceder, se podía hablar, digamos, de tierras improductivas, se podía hablar de niveles de intensificación de la producción muy por debajo del potencial que los recursos tenían, donde había realmente, digamos, una justificación en el sentido, digamos, de promover el uso de la tierra a partir de que había gente que estaba interesada y dispuesta a llevar eso adelante. Y en función de eso, bueno, que se fue implementando esta política, que obviamente que en los últimos 15 años, en las últimas administraciones, se fue intensificando. Es decir, porque, bueno, se aumentaron de alguna manera las compras de tierras y las asignaciones de tierras. Y bueno, y nosotros, una de las cosas que decimos es que hoy, mirándolo hoy, no obviamente en el año 48, inclusive la propia denominación de colonización está como obsoleta. Ajá. Es decir, claramente hoy no estamos en
en una situación donde tenemos que habilitar tierras a la producción, ¿no? Un segundo argumento, ustedes ya van anticipando lo que vamos a charlar enseguida, pero antes de llegar a lo que plantea, me gustaría revisar lo que ha pasado recientemente, ¿no? Porque en este mismo periodo de gobierno ha habido discusiones sobre el Instituto de Colonización, básicamente dos. Uno, la reasignación hacia otros rubros de recursos que el Instituto Nacional de Colonización tiene para la compra de tierras, pasó en la anterior y en esta rendición de cuentas. Y después se tuvo la decisión del gobierno de no asignar nuevos recursos al instituto con destino a compra de tierras y la entrega a colonos. Ahí, por ejemplo, el Frente Amplio denunció que no compartía esa política, que era un debilitamiento de un organismo muy importante. El argumento del gobierno, el principal, es que el instituto ya cuenta con una cartera de tierras aún sin distribuir y que por eso no es necesario salir a comprar más. Además, hay varios dirigentes del oficialismo señalando que el instituto ha sido ineficiente en la distribución de los recursos. Bueno, hubo debate en torno a esto y finalmente en la rendición del año pasado se le prometieron recursos, se le habilitaron recursos a futuro para seguir comprando tierras, después de mucha ida y venida, ¿no? Después de muchos tironeos. ¿Cómo han visto estas discusiones? Bueno, nosotros, un primer comentario, en el año 2006, y me remonto a ese momento, el ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen, en aquel momento catalán, viejo conocido. Catalán, conocido de las tertulias agropecuarias. Exactamente. Asesor también en aquel momento del Partido Independiente, escribía, digamos, una serie de reflexiones respecto al Instituto de Colonización. Fue en el año 2006, y donde decía que era imprescindible revisar a fondo, digamos, la pertinencia del instituto en sí mismo y cómo debía ser en el marco de lo que era el desarrollo agropecuario en aquel momento, el tema del acceso a la tierra. 2006, estamos hablando del año 2006, hace 16 años. 16 años. Bastante tiempo también. Hace 3 o 4 años, incluso creo que en el marco de este mismo programa, el economista Pablo Rosselli volvió sobre el tema, cuando quizá, digamos, las aguas estaban muy tranquilas y nadie sugería, digamos, ninguna acción relevante sobre el instituto. El economista Rosselli plantea el tema de, bueno, que la asignación de tan cuantiosos recursos a una actividad merecía, digamos, una evaluación. Merecía evaluar no solamente el impacto directo que había tenido esa asignación de recursos, sino que además merecía evaluar si no había otras actividades que podían tener un retorno diferente para la sociedad o mejorado de alguna forma, inclusive en el marco del sector agropecuario. Dentro de un rato capaz que escuchamos lo que decía en aquel momento Pablo. Él mencionaba actividades alternativas que podían impactar también positivamente la situación del sector. Pero, como mencionaba usted, Emiliano, en las últimas rendiciones de cuentas se planteó este tema, obviamente en función de las prioridades y las necesidades, digamos, que en el marco también social tiene el país. Bueno, se da esa discusión. Recursos para acá, recursos para allá. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Que sigue sin atacarse el fondo del asunto? ¿Que se va de parche en parche, digamos, una cosa así? Algo de eso. Como que no se termina de tomar el camino correcto. Y al no ser el camino correcto, da lugar a una cantidad de posiciones enfrentadas que de alguna manera todas tienen un punto de razón, porque nadie defiende la cosa así. Bueno, puede haber alguna postura a ultranza, pero digo, preferimos pasar por arriba de ese tipo de escollos, ¿no? Entonces, si el camino se inicia incorrectamente, todas las discusiones posteriores de alguna manera son incorrectas, inclusive las que podrían tener cabida. Entonces ahí se desgasta en los enfrentamientos que lamentablemente se colorean de política. Entonces hace más inviable todavía llegar a la solución que nosotros estamos proponiendo, y que es una solución que no es un invento fantástico, no es una idea genial, es una cosa básica, elemental. Cualquiera que ha trabajado en una institución sabe que ese tipo de evaluaciones se hacen periódicamente. Ustedes incluso recuerdan el compromiso por el país, el
El documento que los partidos integrantes de la coalición multicolor firmaron antes de la segunda vuelta del año 2019, donde había un punto que planteaba como objetivo la adecuación del Instituto Nacional de Colonización a la actual realidad agropecuaria. Bueno, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, porque... O sea, lo que ustedes están señalando es que eso que era un objetivo, que era un compromiso, no se está encarando. No se está encarando. Y llevamos ya... Y en cambio se sigue con estas discusiones parciales. Exactamente. Estamos a mitad de camino en el periodo de gobierno y esto que está explicitado en términos obviamente generales en el compromiso con el país, como una adecuación, digamos, del instituto, nosotros entendemos que no se ha iniciado y que queda obviamente menos tiempo para llevarla adelante. Y ahí nos preocupa, porque acá pueden haber visiones distintas y uno de los elementos que nos inquieta más es dejarnos dominar por la inercia. Es decir, cuesta mucho en el Uruguay, digamos, encarar efectivamente procesos de transformación institucional y nos dejamos llevar, digamos, porque las cosas vienen así y entonces habrá que mejorar algún aspecto menor, pero son como situaciones que no se pueden tocar. Carlos, ¿más iba a agregar algo más? Yo, agronómicamente soy Carlomas. ¿Qué quiere decir? Porque le pegaron un hachazo en la S de Carlos y pusieron Carlomas. Todo el mundo me conoce así, de esa manera de facultad. Pero, bueno, sí, digo, es algo como que uno, cuando entra en este tipo de discusión, se torna reiterativo. Porque es tan evidente el arranque que todo lo demás queda un poco descalificado. El tema aquí es que aquí no sería deseable desviarlo por ahí, pero hay mucha política incluida. Y hay hay discusión política, digamos, oficialismo, oposición, pero termina habiendo discusión también adentro del oficialismo. Por ejemplo, no todos los sectores del Partido Nacional encaran el Instituto de Colonización de la misma forma, y después todavía hay contrastes con el Partido Colorado, y dentro del Partido Colorado también hay visiones distintas, porque hay una parte que reivindica hasta la propia creación del instituto, y otra parte del Partido Colorado es más reformista, es más crítico, ¿no? Sí, hay aspectos ideológicos también en el tema, ¿verdad? Que eso también pesa mucho. Pero me parece que, reiterando, ¿no?, muchos años para seguir pensando lo mismo, de no sacudir definitivamente esto y hacer un proceso revolucionario, porque cambiaría todo porque empezarían las partes enfrentadas hoy argumentando y tratando de destruir lo que dice el otro, porque ese es el problema. El problema no es cuando se discute racionalmente. Muchas veces se trata de desprestigiar, destruir lo que dice el otro. No conduce a nada eso. Por ejemplo, hay una auditoría en juego, ¿no? Sí. En julio, con el voto de sus 5 directores, el Instituto Nacional de Colonización aprobó la contratación de una auditoría externa sobre las gestiones entre 2010 y 2020 durante los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio. El objetivo es examinar todas las decisiones que se tomaron en ese periodo, deteniéndose en particular en la política de compra de tierras desarrollada en esos años. Esto no es lo que ustedes están planteando. No. Nosotros dijimos de antemano que bienvenida la auditoría, pero que no tocaba ni lejanamente la postura que nosotros estábamos defendiendo. Exactamente. Es decir, es obvio, digamos, que cualquier institución necesita, digamos, tener los mecanismos de control, evaluación de lo que ha sido la gestión. Y desde ese punto de vista, una auditoría es bienvenida. Hasta uno se sorprende que recién ahora, de alguna manera, se aparezca, digamos, esta necesidad, digamos, de una auditoría externa. Pero no va a la esencia del tema. Acá en la auditoría no se van a discutir aspectos, digamos, de estratégicos y de posicionamiento del instituto. Se van a discutir, digamos, cómo fueron las decisiones, cómo se tomaron, con qué ajuste de alguna manera a los procedimientos que debían llevarse a cabo. Y hay un tema que de alguna manera está detrás del instrumento mismo, de toda la lógica de funcionamiento del instituto, que tiene que ver con esa discrecionalidad que queda en manos de una institución en el sentido de transferir recursos de la sociedad a particulares.
Y la verdad que es un tema que se quiera o no se quiera, siempre termina de alguna manera contaminado. Y habría que tener claramente, digamos, otro tipo de mecanismos, digamos, si se quiere de alguna manera asignar recursos de la sociedad a particulares, en este caso a gente del sector agropecuario. Les propongo que hagamos una pausa acá y después veamos en qué consistiría esa evaluación que ustedes están planteando. Porque lo curioso es que lo que ustedes proponen no es la reforma. No. Lo que ustedes proponen es una evaluación, y eso nomás termina siendo bastante revolucionario, entre comillas. Enseguida profundizamos. Vamos a la pausa, pero leo algunos de los mensajes que han llegado ahora. Es claro que acá hay una decisión política pendiente, es un instrumento político con un fin ideológico, de eso no hay duda, pero uno de los problemas es que se ha desarrollado y evolucionado mucho la agroindustria. Entonces el tema pasa cómo se hace hoy para el acceso a la tierra y cuál es el fin último de la institución, dice un oyente. Otro, Federico, pregunta ¿cuántas hectáreas tiene el Instituto Nacional de Colonización y cuál es su valor? Otro dice, hay que meter mano en serio. Conozco colonos que se jactan de no pagar la renta, dice Fabián. Bueno, acá ya vamos a un tipo de situaciones particulares. Es importante hacer una evaluación objetiva y profunda de la pertinencia, el objetivo y la gestión del Instituto de Colonización. Es un instrumento muy útil, pero hay que readecuarlo, dice por su lado Vicente. Bueno, por ahí volvemos. Hay que reformar el Instituto Nacional de Colonización. ¿De qué manera? Ustedes saben, ha habido debates parciales en torno a este organismo. Por ejemplo, en las últimas 2 rendiciones de cuentas, cuando se ha planteado reasignación de algunos de sus recursos. El Partido Independiente entiende que eso es un parche arriba de otro parche y que se necesita otro encare, un estudio de impacto de las políticas llevadas adelante hasta ahora por el Instituto Nacional de Colonización para después sí tomar decisiones de fondo. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con 2 integrantes del Grupo Técnico Agro del Partido Independiente, los ingenieros agrónomos Carlos Mas y Carlos Samarco. Ustedes mencionaron recién al economista Pablo Rosselli, socio de Nexante, un planteo que hizo acá en perspectiva hace un par de años. Les propongo escuchar un fragmento de aquel análisis económico donde él señalaba que los objetivos del instituto no se estaban cumpliendo y lanzaba una propuesta concreta, audaz, arriesgada, reducir la cantidad de tierra en propiedad del instituto y de ese modo liberar recursos para otras políticas que probablemente fueran mucho más productivas para la sociedad. Primero pensemos por un momento los objetivos del INC. Tiene 2 o 3 grandes objetivos. Facilitar el acceso a la tierra a productores rurales es uno de sus objetivos. Promover un acceso más igualitario al recurso tierra o una distribución más igualitaria al recurso tierra es otro de sus objetivos. Promover la erradicación de la población en el campo es otro de sus objetivos. Ahora, cuando uno mira la superficie con la que cuenta el INC y la cantidad de colonos, una conclusión importante es que la extensión de los predios es muy pequeña, en promedio, digamos, ¿no? Considerando las tierras en arrendamientos, la extensión promedio está en torno de las 100 hectáreas. Con esa superficie es muy difícil tener producciones eficientes y por eso algunas de las preguntas que planteaba, hay que preguntarse si los empleos que se generan a través de estas políticas son realmente mejores que los empleos rurales que se generan en el resto de la superficie agropecuaria del país. ¿Por qué la pregunta es relevante? Porque si el tamaño de las extensiones es muy pequeño, digamos, la productividad probablemente no sea la mejor. Cabe preguntarse entonces cómo se compara la productividad de estos establecimientos con la productividad que podemos observar en el resto del sector agropecuario. Y por eso es necesario contar con estudios independientes sobre este tema, pero la presunción, como decía recién, en mi opinión, es una presunción negativa muy fuerte, digamos, ¿no? Es muy poco probable que con esas extensiones podamos tener condiciones de eficiencia en los establecimientos que permitan generar mejores empleos que el resto de los empleos rurales. Ahora, Pablo, más allá de este asunto sobre la
eficacia, digamos, del Instituto Nacional de Colonización, en tu hilo también había una crítica a los objetivos del instituto. Sí. ¿Por qué? Acá tenemos dos temas, digamos, ¿no? Pero francamente el objetivo de erradicar la población en el campo no parece un objetivo relevante en el siglo XXI. La realidad es que la mayor parte de la población del país quiere vivir en centros poblados. Con la penetración del automóvil y de la moto en los hogares, tiene muy poco sentido vivir en el campo para muchas personas. Las personas prefieren vivir en centros poblados y la verdad que cuesta mucho, en mi opinión, visualizar las ventajas de invertir recursos públicos para revertir esa tendencia, que es una tendencia que lleva más de un siglo en Uruguay. Pensemos además que en el total hay unos 5.200 colonos, entre colonos propietarios de sus predios y arrendatarios. Eso es una fracción totalmente insignificante de la población del país, ¿no? Y el otro objetivo, Pablo, el de promover un acceso más igualitario a la explotación de la tierra, ¿también cuestionás ese? Bueno, pero ahí si se quiere, la reflexión es distinta, digamos, ¿no? Sin dudas que la igualdad debería ser un objetivo relevante, digamos, de las políticas públicas, debería ser un objetivo relevante para la sociedad uruguaya, y en realidad la sociedad uruguaya es una sociedad que se caracteriza por mostrar una preferencia relativamente alta por la igualdad, por lo menos en lo que es el concierto latinoamericano, y eso definitivamente me parece que está muy bien. El tema que surge aquí es que el activo tierra no es un activo esencialmente diferente a los demás activos que se utilizan en la producción de bienes y servicios, y no se nos ocurre tener un instituto, por ejemplo, para garantizar el acceso igualitario al capital accionario de las empresas que no utilicen tierra en su producción. Bueno, y seguía el planteo del economista Pablo Rosselli, continuaba, ustedes lo conocen, lo han escuchado, sí. Creo que han discutido con él también. Sí, correcto. Entonces, ¿qué dicen de esa base que él proponía de debate? Bueno, a nosotros nos parece muy pertinente. Nos parece que los fundamentos que esboza Rosselli sobre el por qué encarar esta discusión de fondo son totalmente de recibo, y tienen que ver, bueno, con esa desactualización de alguna manera de esta política de acceso a la tierra, y tiene que ver también con algo que a nosotros nos parece bastante relevante, que es que hoy por hoy, en la situación actual, digamos, una política de acceso a la tierra tiene que estar de alguna manera en sintonía con las necesidades de las cadenas agroindustriales. Ese es otro punto a incorporar, entonces, ¿no? A ver. Porque hoy, digamos, quizás la forma en que se pueda de alguna manera disponer o acceder a la tierra no puede ir tanto por cómo se explicita la demanda, si hay una lista de espera importante de gente que quiere de alguna manera acercarse a manejar el recurso y demás, sino el tema fundamental es cuáles son las necesidades de las cadenas agroindustriales. Para poner un ejemplo simplemente, hoy hay una cadena como la láctea que de alguna forma está requiriendo aumentar su producción, tiene capacidad a nivel de la industria con inversiones a nivel tecnológico, de alto nivel tecnológico. Se requiere, digamos, aumentar la producción, se requiere desarrollar cuencas. Entonces, el tema de cómo se asigna la tierra no puede ser simplemente, digamos, por lo que la gente de alguna manera quiere hacer, ¿no? Es decir, acá se requiere acoplar de alguna manera y vincular, digamos, a los emprendimientos agroindustriales, digamos, con lo que puede ser el potenciar una cadena productiva a través de una ampliación de alguna manera del área destinada a esa actividad. Eso parece una cosa bastante lógica, digamos, en estos tiempos. Ese es un ejemplo de adecuación, de la adecuación en la que habría que pensar. ¿Qué más? Es una manera de, digamos, de orientar, de darle sentido a una herramienta como esta, contemplando los intereses generales de la sociedad. O sea que acá no se trata de decir, bueno, yo le voy a hacer esta piernada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pro cash, digamos, casi a un productor, ¿no? Pero yo le voy a hacer una piernada, muchacho, porque bueno, es trabajador, lo conocen los vecinos. No ese es el punto. El punto es lo que decía Carlos Amarco.
¿verdad? Es decir, ¿qué le conviene al país? Y eso, esa conveniencia del país, de toda la sociedad, además, posibilita el éxito posterior del que ocupa la tierra. No se puede seguir llamando a la tierra como se sigue llamando para ver si se da un plato de comida. Es muy serio el tema. Por el colono, por el país, por el capital invertido, por el progreso de todo. Por otra parte, el propio Rosselli mencionaba que las superficies promedio, las fracciones promedio que se asignan a la actividad agropecuaria son bastante insuficientes en función de la expectativa de tener producciones eficientes. Y entonces, obviamente que también existen pequeños productores que hoy les vendría muy bien, digamos, aumentar su escala productiva, que son muy buenos productores, que están conectados con las cadenas que son proveedores de materia prima de la industria y la industria exportadora, y que obviamente tendría una repercusión, un impacto seguramente importante el hecho de darles mayor escala. Pero bueno, son de las cosas que hay que discutir. Y eso hoy no es posible, eso hoy es hasta mal visto. Bueno, no es la prioridad, evidentemente. No es la prioridad. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta acá, y por eso es que nosotros entendemos que debe hacerse una puesta a punto, un estudio con muy buena información, es en primer lugar conocer cómo es hoy el universo de productores colonos, en qué condiciones están, aparte de lo que las tierras que les ha asignado el instituto, si han incorporado más tierras. Es una parte del tema que implica información estructural que seguramente, digamos, el instituto puede disponer, y si no dispone habrá que obtenerla. Y después, obviamente, bueno, cuáles han sido los resultados en términos de los objetivos de generar el ingreso, digamos, y como decía Rosselli, bueno, comparar con otras alternativas, digamos, de ingresos que pueden existir. Y bueno, ese es el estudio básico que hay que llevar adelante y de alguna manera vincular todo esto a la realidad del sector agropecuario hoy. Él hacía otras anotaciones. Él decía, el Instituto de Colonización tiene menos del 5% de la tierra del país. Es tan pequeña esa proporción que no puede lograr un impacto relevante en lo que en principio se supone que tiene que hacer el acceso a la tierra, ¿no? Exacto. Eso también es un factor que ustedes proponen que se considere. Exactamente. Por último, él iba después a quizás lo más revulsivo de lo que decía. Él señalaba, hay unos 1.100, 1.200 millones de dólares en tierras propiedad del instituto. O sea, hay un capital enorme de la sociedad, del Estado uruguayo, inmovilizado, entre comillas, puesto allí, que, decía él, se podrían destinar a otras políticas que capaz que son más necesarias, más imperiosas en educación, en cárceles, por ejemplo, porque señalaba, no hay ninguna otra política pública en la que el Estado invierta la suma de $300.000 por beneficiario. Sí. Yo creo que son un poquito cortas esos números, ¿sí? ¿No? Sí, los números míos, claro, dependiendo del precio que se le pone a la tierra, ¿verdad? Si se dice, el Instituto de Colonización tiene más o menos 610.000 hectáreas en total, pero de las cuales 230 han sido vendidas, y entonces queda con 380, dependiendo del precio que se le ponga a esas 380.000, el Instituto de Colonización compra siempre buenas tierras, ¿no? Por lo menos la base de índice CONIAT 100, tengo entendido. Probablemente, y hay muchos que ya lo han evaluado así, el precio que estaría, el precio de la tierra que se estaría manejando es $1,5 millones de dólares, y algunos se fueron mucho más. Y eso quiere decir que por colono significan unos $450.000, algunos han dicho más. Una cifra más alta que la que manejaba Pablo. ¿Verdad? Lo cual a mí, digo, no es que me moleste por no darle eso, pero a mí me parece que es un sinsentido. Vamos a decir una cosa para comparar. Es un capital equivalente al total de ANCAP, tomando el capital activo y la deuda, que es un equivalente más o menos, que llega a 1.400, 1.430 millones. Esto es más. Es impresionante. Es como para pagar 35 años de INIA.
es mucho dinero. A mí. Dice Ana en esa línea, lo más grave es que favorece a 5.000 y pocos uruguayos utilizando una fortuna sin sentido. Esa plata se puede destinar a otras opciones y favorecerá más gente. Obviamente que cuando miramos lo que se debería hacer o lo que se debería encararse en nuestra visión, hay compromisos, digamos, establecidos con los colonos que obviamente a nuestro juicio no pueden entrar en cuestión. Claro. El tema es de aquí para adelante. Es decir, los compromisos ya asumidos, que tienen una base y un fundamento de decisiones de política pública y tienen toda una formalización, digamos, y que suponen, digamos, que estos productores, estos colonos, digamos, tienen por delante, han proyectado su vida en función de alguna manera de este bien. Esos aspectos no son, digamos, revisables a nuestro juicio. Lo que sí nos parece fundamental es hacia adelante. Entonces, este es un aspecto, digamos, que todo el dimensionamiento, digamos, de esa inversión que la sociedad ha realizado merece ser sin duda evaluado. Y obviamente repensar de alguna manera esta herramienta, porque además el acceso a la tierra no solamente está radicado en este instrumento, sino que hay otros instrumentos. Bueno, ahí está. Que inclusive ustedes señalan que hay otros mecanismos de acceso a la tierra alternativos a los que emplea el instituto y que no implican que el Estado deba comprar tierra, ¿no? A eso se refieren. Por ejemplo, manejan fideicomisos, manejan créditos bancarios a largo plazo. También admiten que son instrumentos con limitaciones, que son instrumentos discutibles, ¿no? Claro, sí. Pero ahí yo creo que el propio valor de la tierra es un respaldo absolutamente válido para meterse en una aventura de compra de tierra, que debería ser en definitiva el objetivo de colonización. O sea, no tiene ningún sentido meter a una persona, una familia, en un régimen muy dudoso. Hay de todo, ¿verdad? Hay colonos exitosos, pero hay mucha gente que está condenada, ¿verdad?, a vivir en 120 hectáreas con ganadería, que no tiene sentido. Esa gente no tiene sentido que pague una renta subsidiada toda la vida, porque si no puede salir de la renta subsidiada, quiere decir que no tiene sentido que esté desarrollando esa actividad, ni para él ni para el país, porque esa gente está ganando probablemente menos de la mitad de lo que gana un capataz de estancia. O sea, con una rentabilidad neta de 20, 25 dólares, ¿no?, que no va más de eso, tendría un ingreso neto de 250, 300 dólares por hectárea. Un capataz de estancia gana 2 veces y media, 3 veces más. Entonces, eso ya es una medida clara de que hay algo que está mal. Yo leí varios mensajes hoy de oyentes que van en la dirección de ustedes, que comparten la necesidad de esta evaluación, etcétera. Pero también hay otros mensajes, ¿eh? Por ejemplo, dice Susana, ¿qué mercantilismo, por favor? ¿Qué mercantilismo? Ahí está lo que de verdad importa, gastarse la plata del instituto y que los aspirantes a colono se dejen de soñar, plantea este oyente. Ojalá soñaran los colonos, ¿verdad? Yo creo que hay muchos colonos que no sueñan, que ya se dieron cuenta que eso era la triste realidad. Hay otros hay todo un universo, ¿verdad? Que, cuidado, no se interprete mal esto, ¿verdad? Hay todo un universo de cosas que están bien, de cosas que están mal, y cuando digo cosas que están bien y cosas que están mal, lo digo en todo sentido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del uso del recurso, desde el punto de vista de la ineficiencia del propio instituto de garantizar que se hagan las cosas tal cual están establecidas en los estatutos. O sea que, pero lo que no se debe malinterpretar nuestra posición, porque la discusión nos lleva, ¿verdad?, a ciertos matices que pueden confundir, es que nosotros no estamos proponiendo tocar ni sacar a nadie, como decía Carlos recién, ¿verdad? O sea, es al revés. Lo nuestro sería viabilizar en función del cambio de objetivos, con una parte innovadora que debería de tener un poder de arrastre sobre los actuales colonos. Entonces, y de repente un colono dice, ¿me van a sacar las 120 hectáreas? Digo, bueno, capaz que te damos el doble o el triple, porque así no funciona. O sea, repensar de cero. ¿Algo más a propósito de los ítems a considerar en esa evaluación para ir completando la entrevista?
Quizás lo más importante es que esto, nosotros no nos imaginamos que este pueda ser un estudio que pueda encarar el propio instituto. Es decir, esa es el otro aspecto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque parece claro que hay que generar información que hoy el instituto no dispone. El instituto tiene una unidad de información que obviamente lleva los datos, digamos, de lo que es la tarea central hoy del instituto, que es administrar las rentas, que es cobrar las rentas, y de alguna manera eso ha tenido en los últimos tiempos una mejora, porque la situación del sector ha mejorado y bueno, y la morosidad se ha reducido en cierto porcentaje. Pero lo fundamental, digamos, de este punto de vista, es que se pueda abordar un trabajo, digamos, de alta calificación profesional y que generen, que para lo cual va a ser necesario generar información nueva. No va a alcanzar, digamos, no va a ser suficiente la información básica que hoy se puede disponer de cuántas tierras se han dado para tal actividad o para cuál actividad, sino que hay que ir a los sistemas productivos, a los resultados obtenidos y a la comparación que de alguna manera inclusive el propio Rosselli planteaba referente a otras opciones que existen, digamos, para garantizar el ingreso rural. ¿Y quién debe hacer entonces esa evaluación? Bueno, nosotros... Porque acá debe venir otro debate, ¿no? Otra vez gastar, ¿no? Otra vez el Estado poniendo dinero en un estudio, ¿qué? Con asesoramiento internacional, etcétera. Por supuesto, pero no necesariamente pago. O sea, hay servicios internacionales, ¿verdad?, que permiten que no sea una erogación para el país. Y lo que es absolutamente fundamental, no solamente el nivel de la evaluación, sino la independencia, ¿verdad? Eso se haría obviamente en conjunción con el Ministerio de Ganadería o a través del Ministerio de Ganadería y Agricultura y con la participación directa de colonización, ¿no? Acá no interesa dejar afuera a nadie, al contrario, queremos que estén todos adentro, que participen, y como es una cosa, como es un estudio inocuo desde cierto punto de vista, es técnico, ¿verdad? Va a impedir una cantidad de ideas contaminantes en el arranque de la cosa. O sea, sería un proceso que arrancaría limpio con una comisión de carácter superior desde el punto de vista técnico y eso es el ministerio puede acceder a ese tipo de... Ustedes están haciendo este planteo desde adentro de la coalición de gobierno, ¿no? Queda claro, el Partido Independiente integra la coalición de gobierno. Y no lo están haciendo ahora, lleva ya varias semanas la salida de ustedes. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nosotros tuvimos en su momento reuniones con el ministro de Ganadería, al quien le planteamos estas ideas. También tuvimos reuniones con el subsecretario de Ganadería. Y bueno, y hemos quedado de alguna manera a la espera de encontrar alguna respuesta, algunas reacciones. Deduzco que no encontraron mucho eco. Por lo menos en los hechos no parece ser, porque lo que se ha explicitado últimamente en una entrevista que se realizó en un medio, en un semanario la semana pasada a un director de colonización, este director, digamos, adelanta que se van a encarar una serie de acciones tendientes a la modernización del instituto, que tienen que ver básicamente con introducir procesos, digamos, de calidad, digamos, la incorporación, digamos, de normas de calidad a los procesos internos de colonización, una redefinición de los procesos, y bueno, y el tema de la auditoría interna, ¿no? Eso es la primera reacción del lado del instituto, por lo menos de uno de los directores, y a su vez, digamos, una especie de redoblar la apuesta a la visión que hasta ahora se viene manteniendo, en el sentido de proporcionar más herramientas a los colonos desde el punto de vista del apoyo en vivienda, del apoyo en crédito, del apoyo sin plantearse de alguna manera esto que está de fondo antes de tomar estas decisiones, ¿no? Ustedes aluden a declaraciones del director Colorado, en el Instituto de Colonización. Exactamente. En el instituto hay representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Ustedes no están ahí. No, exactamente. ¿Y eso está incidiendo de alguna forma? Bueno, no directamente, por lo menos, no
no tenemos conocimiento de eso. No, al revés, porque ustedes dicen que el estudio habría que hacerlo desde afuera del instituto. No es un tema... Desde afuera, pero con la participación del instituto y a través del Ministerio de Ganadería. Claro. Yo creo que nosotros deberíamos mencionar, tuvimos una conversación mano a mano muy interesante con el ministro de Ganadería, ¿verdad? Que entendió muy bien lo que nosotros estábamos diciendo. Eso fue hace ya 3 meses. Nos llama la atención, ¿verdad?, que esta calma chicha en un asunto en que no tiene demasiado tiempo. Claro. Porque tirar la idea para el próximo gobierno es casi, no quiero ser pesimista, pero casi como tirarla al agua, ¿no? Sí, no obstante, en la última exposición del Prado, en la Rural del Prado, el Ministerio de Ganadería, a través de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, presentó el Senda, es decir, unas bases, digamos, para una estrategia de desarrollo agropecuario a 15, 20 años. Eso fue presentado, digamos, presentado por el ministro y expuesto, digamos, por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Y dentro de esa propuesta hay un punto específicamente planteado vinculado con el análisis de toda la institucionalidad agropecuaria. La realidad de los institutos, la realidad del ministerio, que debe ser, digamos, de alguna manera, o que se plantea ser revisada a los efectos de mejorar la eficacia de las políticas. Entonces, ¿ahí habría un germen para lo que ustedes están buscando? Habría un espacio, pero no está explícitamente planteado. Ese es el problema. O sea, este tipo de cosas amerita definiciones muy claras, por lo menos en la orientación. No en las últimas determinaciones, que eso vendría por otro camino, ¿verdad? Pero lo que nos preocupa es que no vemos un nerviosismo que sería sumamente saludable para avanzar rápidamente y cumplir con esto, por lo menos dejar establecido esto en este gobierno. Carlos San Marco, Carlos Mas, ingenieros agrónomos, integrantes del Grupo Técnico Agro del Partido Independiente, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, Emiliano. Y muchas gracias. Ha sido un gusto. ¿El tema vuelve a quedar abierto o no? Vamos a ver, veremos cuáles son las repercusiones, veremos qué novedades hay en esta materia próximamente. Ahora cambiamos, vamos en busca de la tertulia de este miércoles.